Bos días a todos, moitas gracias Sonia, todo o equipo do programa Faro da Escola, de Faro de Vigo, porque a verdade é que é un privilexio poder contar con eles para facer esta conexión e para poder acercar a ciencia e o persoal investigador a tanta xente como a vos de tantos colexios de Galicia. Bueno, a verdade é que esta colaboración xa leva moitos anos coa Unidade de Cultura Científica do CSIC. O CSIC é un instituto de investigación en España moi grande que ten moitos centros. Bueno, gracias a todos os rapaces e todos os docentes por estar aí e tamén a Ricardo, Ricardo Rodríguez e a Francisco Navarro, que son expertos glaciólogos que están connosco hoxe para falar dos glaciares. Bueno, aquí olvideime, tamén está o meu carón, está Ignacio é compañeiro meu na Unidade de Cultura Científica, está tamén coa parte técnica e coas preguntas que ides facer. Bueno, a partir de agora voy a hablar en castellano porque Francisco y Ricardo son, bueno, no son de Galicia, entonces, bueno, para que sea más fácil que nos entiendan. Bueno, la dinámica de la actividad es que primero, bueno, voy a hacer una breve presentación de la actividad que tenemos hoy, porque estamos aquí, después los presentaré a ellos y ya comenzarán a contar su experiencia y en la parte final, si os parece, pues podéis hacer preguntas. Podéis hacerlas directamente, os acercáis al micro, levantáis la mano, os acercáis al micro y hacéis la pregunta. Y si no, también tendremos habilitado un chat que vamos chequeando para poder dar paso a todas esas preguntas. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? Hoy estamos aquí porque el año 2025 ha sido proclamado por la ONU y por la Organización Meteorológica Mundial como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. De la conservación. Esto quiere decir que algo pasa con los glaciares, ¿no? Para que le dediquemos un año de reflexión, ¿no? Y a partir del año 2025, cada 21 de marzo, se celebrará el Día Mundial de los Glaciares. Hoy, bueno, nos hemos adelantado un poco a la fecha porque estamos conectados con Francisco, que está en España, ¿no? Pero Ricardo está en la base antártica española, chicos. Está allá, muy lejos. ¿A cuántos kilómetros estás, Ricardo? No sé, de Galicia, 15.000, si no me equivoco. Sí, por ahí, cerca de... Por ahí, cerca de 15.000 kilómetros, ¿no? Y además se ha pegado un buen madrugón también, porque ¿cuántas horas de diferencia hay, Ricardo? Hay 4 horas con España, ahora son las 6 de la mañana, 6:10. Pues fijaros, son las 6 de la mañana. Una cosa es coger un autobús a las 6 de la mañana y otra cosa ya es estar delante del ordenador con tantos estudiantes con ganas de saber cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los dos, a Ricardo y a Francisco. Paco, ¿no? Te podemos llamar Paco, no sé, como prefieras. Bueno, pues quería también presentar un momento que nosotros en el CSIC, aquí en Galicia, damos apoyo a varios centros del CSIC, desde la delegación. Y una de ellas es la Unidad de Tecnología Marina, que tiene una sede en Vigo y también en Barcelona, ¿no? Y esta sede, bueno, esta unidad, su principal objetivo es dar apoyo a lo que es la investigación científica y tecnológica en España, que tiene lugar a nivel marino y polar, ¿no? Trabajan en ella cerca de 91 personas, ¿no? Y alrededor de 750 campañas ya han llevado a cabo. Y entre sus funciones es la de gestionar diferentes buques oceanográficos. No sé si os suena, pues por ejemplo, el Sarmiento de Gamboa, el Hespérides, que va a la Antártida, el García del Cid, el Nautilus, y también la base antártica española, que es donde está Ricardo, ¿no? En estos momentos. Concretamente, el Sarmiento, el Hespérides y la base antártica española son infraestructuras científico-técnicas singulares, ¿no? ¿Os imagináis por qué? Porque son unas instalaciones pues, muy particulares, ¿no? Y bueno, la UTM también pertenece a otra plataforma, otra infraestructura mayor, e incluye entonces otros buques oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía. Pero bueno, que sepáis que esta unidad gestiona barcos y también la base y los proyectos y el personal que trabaja en esas instalaciones.
Y Jordi Sorriba es el director de esa unidad. No puede estar hoy con nosotros, pero que sepáis que es la persona que nos ha puesto en contacto con estos expertos y ha permitido esta conexión y esta videoconferencia. Por otro lado está la base antártica española, ¿no? La base antártica española pues se llama Juan Carlos I, está gestionada íntegramente por el CSIC y bueno, el objetivo es apoyar a todos los proyectos de investigación españoles que se lleven a cabo en la Antártida, ¿no? Y en ella, bueno, ya os contará Ricardo con mucho más detalle cómo funciona, ¿no? Pero bueno, contaros que las personas están allí trabajando principalmente en el verano austral, que es nuestro invierno, desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo, o sea que están a punto de venirse. Por eso hemos adelantado la fecha, porque están ya con los preparativos para venirse. Y está en la isla de Livingstone, en un archipiélago que es de la Shetland del Sur, ¿no? Un conjunto de islas que se llaman las Shetland del Sur. Y bueno, las personas que trabajan allí es porque bueno, hacen unos trabajos muy interesantes, superan un filtro para trabajar allí, es decir, hay una selección de las personas y los proyectos que pueden trabajar allí. Y bueno, me imagino que de la base pues, nos puedo contar Ricardo y Paco pues, cosas muchas más interesantes, ¿no? Ya que lo han vivido allí en primera persona. Entonces, bueno, ya voy a presentar a nuestro primer ponente, que es Ricardo. Ricardo es ingeniero de telecomunicaciones y también ingeniero técnico en topografía, geodesia y cartografía y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Informática y también de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Y es investigador en muchos proyectos del Plan Nacional Español y también en la Antártida. Y bueno, se encarga de la gestión de todos estos proyectos, la captación de recursos, de personal, también de toda la parte de telecomunicaciones. Pero bueno, qué mejor que darle la palabra a Ricardo y que nos cuente su experiencia desde ahí, desde la base. Ricardo, cuando quieras, pues ya puedes empezar. Hola, buenos días a todos y gracias por, por estar conectados desde España. Y bueno, pues como ha dicho vuestra profesora o responsable, yo estoy en la base española antártica Juan Carlos I, ¿de acuerdo? Y os voy a contar un poquito cómo, aparte de cómo es la base, qué es lo que estamos haciendo aquí. Voy a compartir pantalla para ir poniendo un poquito con las fotos e ilustrando para que veáis exactamente lo que yo voy contando, ¿vale? Yo creo que ya se ve. Bien. ¿Me escucháis bien, no? Porque a Sí. veces se corta un poquito. Vale, muy bien. Pues nada, primero os cuento con una foto. Esta es la base antártica española vista desde el barco. Como veis, está rodeada de montañas y justo detrás de esas montañas, ahí se ve perfectamente los glaciares, ¿eh? Son los glaciares con los que nosotros trabajamos. Entonces, esto es una panorámica y la base, pues es esta parte que se ve aquí, con estos edificios rojos, que es una instalación moderna, porque antes había una que era más antigua y era todo un poquito más complicado, pero ahora ya, como veis, es una instalación moderna y que merece la pena estar en ella porque se aproxima a un hotel, no con muchas comodidades, pero sí a un hotel. Nosotros trabajamos en la parte alta que se ve detrás de esta montaña, que es donde está el glaciar, pues con lo cual todos los días tenemos que subir por esta montañita y ir ahí a trabajar, ¿vale? Eso es para que vosotros veáis. ¿Cómo hemos venido aquí? Pues con una de las infraestructuras que ha comentado la profesora, y es con el barco Hespérides. Esta es otra vista de lo que es la isla completa, ya no solo la base, sino la isla, que se llama Isla Livingstone, y desde el barco. Como veis, es el Hespérides, es un barco oceanográfico, aparte de usarlo de transporte para llegar aquí a la base, pues a nosotros nos proporciona otro tipo de cosas como es investigación en el propio buque, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Pues ahora también Paco explicará mejor, pero nosotros aquí lo que estamos haciendo es monitorizar el comportamiento de los glaciares. Como sabéis, los glaciares es algo que a lo largo de la historia de lo que es la Tierra, pues ha permitido pues, modelar el paisaje tal y como lo conocemos ahora.
Estudiamos aquí los glaciares porque aparte de que hay muchos, la Antártida es un continente que está hecho para la ciencia. Y os preguntaréis primero cómo trabajamos en los glaciares. Bueno, pues enseño otro vídeo en el cual, este no, perdona, me he equivocado de nombre. A ver, este. En los glaciares habitualmente nos movemos con motos de nieve, como esa que tenemos ahí, que concretamente es una foto en la cual se nos ha quedado atascada y estamos intentando desatascarla. Vamos de Perdona, una zona... ¿Sí? oye, Ricardo, ¿estás queriendo proyectar algo? Porque no lo estamos viendo. Dios, vaya hombre. Sí, sí, claro. Estaba continuamente proyectando a ver si se ha... Los primeros Ricardo, vídeos se han Se ha visto, es quedado. este último el que no. no se han visto, Ricardo? Lo que pasa es que ahora te escuché que estabas proyectando otro y no lo veía. Los otros se han visto, perfectamente. Y además con Bueno, buena bueno, velocidad. vamos a ver si arranca ahora. Otra vez, No eso lo es he lo visto. inconveniente. Estamos en la Antártida y no todas las comunicaciones son como en España, ¿no? Un segundito, a ver si lo conseguimos. Ya poder proyectar un vídeo creo que es una pasada, porque siempre los ¿Habéis datos de... visto, habéis visto todos los vídeos hasta ahora? No entiendo. Vale. Pues ahora tengo que volverlo a conectar el ordenador, pues se ha desconectado de Zoom. No sé por qué. Vamos a Vale, no pasa intentar. nada. Es que estoy a la vez con el móvil y con el ordenador para enseñaros los recursos gráficos. Vosotros ir tomando nota de las cosas que veáis para después preguntarme sobre ellas. Como vamos a ir tan rápido, Claro, chicos, todos muy atentos a lo que cuenta Ricardo. Y bueno, es que no es fácil compartir un vídeo. Una cosa es descargarte algo de internet y otra cosa es tú querer subir algo para compartir. y no es lo mismo, sí, eso No es. es lo mismo, entonces implica más tener muchos gigas ahí, muchos... Vamos a ver si ya lo conseguimos. Yo creo que sí. A ver, ¿se ve la pantalla ahora o no? Nada. No, no la vemos. A ver, ya he conseguido el ordenador. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. A ver... Sí, ahora sí. La pantalla de donde estás buscando el archivo. Ahora vemos ahí como una moto o así, ¿no? Sí, es lo que os contaba. Nosotros en los glaciares son glaciares extensos, en los que nosotros trabajamos tienen 5 kilómetros, aproximadamente 5 kilómetros de ancho, perdón, de largo por 3 de ancho. Y para movernos pues necesitamos algún tipo de recurso, como en este caso son las motos de nieve, que nos acompañan técnicos de montaña, pero nosotros obviamente no podemos ir solos ni estamos capacitados para conducirlas. Entonces aquí os estaba enseñando una foto de una moto que se nos quedó atascada en la nieve y que estamos procediendo a desatascarla de ahí. Esa es la manera que tenemos de trabajar con el glaciar. ¿Nosotros qué hacemos en el glaciar? Ya insisto que después con Paco lo vais a ver mejor. Nosotros ponemos estacas en la nieve, estacas de madera, que ahora veremos una, que son solidarias con el glaciar. Ahí estamos viendo cómo estamos haciendo un agujero en el hielo con un taladro gigante, para que lo entendáis. De ahí el término que he usado. Y en ese agujero, posteriormente meteremos una estaca que se va a quedar en el glaciar y que mediremos todos los años para saber su posición exacta. Las condiciones de trabajo, pues hay de todo tipo. Por ejemplo, aquí hay otra foto en la que estamos viendo que nos estamos yendo por el glaciar un día que hay muchísima niebla. Se produce un fenómeno que se llama whiteout, que es que lo que es el blanco de la nieve se confunde con el blanco del horizonte porque hay niebla y no se ve absolutamente nada. La única manera de desplazarse con seguridad es con GPS. Como veis aquí, vamos 3 personas, vamos encordados. Esto que lleva aquí el último, que es uno de los técnicos, es una estaca de las que usamos para clavar en la nieve, y en el hielo, pues son aproximadamente 370 metros, ¿no? ¿Qué más hemos hecho este año? Este año pues hemos introducido un dron para hacer vuelos con el objetivo de hacer fotografías desde el aire, ¿no?
Entonces aquí voy a poner un vídeo de cómo se arma el dron. Manuel es el encargado de hacer volar el dron y trabajar con él. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo lo monta en este vídeo. Como veis, pues está en la nieve y las cosas son un poquito más complicadas. Lo pilota desde este mando, ahí veis como una fotografía en la cual aparece en la parte de la izquierda la fotografía que está tomando el dron desde arriba y en la parte derecha, pues en este caso es otro sensor, otro tipo de cámara que llamamos LiDAR, que lo que básicamente hace es medir la altura a la que se encuentra, en este caso, el hielo o la nieve, ¿vale? El dron, una vez que está montado, pues lo improvisamos una pista de aterrizaje, que es esa bolsa amarilla que veis ahí, y una vez que vuelve otra vez a la base, después de haber volado, pues aterriza sobre esa bolsa amarilla, ¿no? ¿Y qué resultado da ver lo que es el glaciar o lo que nosotros estudiamos desde el dron? Pues lo vemos aquí. Aquí está la situación de la isla en la que nosotros trabajamos, es Isla Livingston, que está al norte de la península antártica, que es esto que se ve aquí, esto es la península antártica, que es el comienzo del continente, y aquí estamos nosotros trabajando en esta isla. Estos son los glaciares sobre los que nosotros trabajamos, estos que vienen en la segunda foto. Aquí a la derecha tenemos un detalle de los sitios, aquí está la base española, y aquí tenemos la posición de los diferentes glaciares. Todo esto que se ve blanco es el sitio que nosotros trabajamos. ¿Qué fotos hemos hecho con el dron? Pues las que vemos a la derecha. A la derecha tenemos las fotos que este año hemos hecho con el dron y a la izquierda tenemos lo que son los frentes glaciares de esos mismos sitios, pero en el año 1957. En este año 1957 nosotros tuvimos las fotografías de lo que vulgarmente se conoce vuelo americano, que fue un vuelo que hicieron los Estados Unidos a lo largo de todo el mundo, incluyendo la Antártida, para tomar fotografía aérea. Entonces vemos, por ejemplo, uno de los glaciares muy monitorizado por nosotros, que es el Johnson, cómo estaba en 1957, que llegaba hasta ahí, y cómo está ahora en el año 2025. Como veis, ha retrocedido pues aproximadamente unos 147 metros en su zona central y ha perdido el equivalente de superficie a 7 campos de fútbol, ¿vale? Aquí tenéis en chiquitito lo que es un campo de fútbol puesto en superficie. Otro glaciar que también ha sufrido las consecuencias del cambio climático, el Contel. El Contel es otro glaciar que, como veis perfectamente aquí, llegaba hasta la costa, a final de costa. Sin embargo, en la fotografía a la derecha se ve el bocado que tiene en el año 2025. Aquí se nota muchísimo más, estamos hablando casi de 15 campos de fútbol, o sea que son un montón de campos de fútbol, y en su parte central ha perdido una distancia de 550 metros, es decir, casi medio kilómetro. Serían, para que os hagáis una idea, unos 6 minutos andando. Tercero, ya empezamos con otro tipo de glaciares. Estos glaciares que hemos visto hasta ahora acaban en mar, en inglés Tidewater Glacier, y en castellano pues acaban en mar, tienen ese nombre. Estos son los glaciares, los que hemos visto hasta ahora, los que producen los icebergs que veis normalmente. Aquí abajo ya tenemos otros que acaban en tierra, pero tenemos el caso de este concreto que hay aquí, que en el 1957, que es el lóbulo de las Palmas del glaciar todo, toda Hola, esa... ¿Sí? nada, nada, nos perdí un poquito el sonido. Ok, ¿Ya me escucháis otra vez? sí, sí. Ah, vale. No, decía que este glacial, el JAR, en su lóbulo de Las Palmas, que es uno de los frentes que tiene, en su momento, en 1957, acababa en el mar y hoy en día ya acaba en tierra. En la fotografía de la derecha, lo que veis en negro no son rocas, son cenizas, porque aquí hay otra isla que se llama Isla de Decepción, que tiene un volcán activo y cada cierto tiempo emite erupciones. Esas erupciones, el meteoro que produce muchas veces es ceniza que cae en la superficie glacial y se queda formando estratos, por eso lo vemos de negro, pero eso es hielo negro, pero es hielo, ¿vale? Y este es un poquito el trabajo y los resultados que tenemos para lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué más os puedo enseñar? Una foto del Esperide por dentro. Esto es una serie de compañeros que trabajan en distintas áreas científicas. En la cubierta, pues nos hicimos esa fotografía.
Esta ya creo que lo ha enseñado, que es la que teníamos con el taladro. Esta es otra mochila con la que hemos tenido que trabajar, que normalmente a veces tenemos que subir bastante peso. Aquí lo tenemos. Este día, un día que nos apareció totalmente despejado, pues cosa totalmente inusual aquí donde estamos. Y poco más tengo que contaros. Ya dar paso a Paco, creo que no me he pasado del tiempo. Y bueno, pues daros las gracias por estar ahí. Mira, os estoy enseñando el salón donde estoy ahora mismo y que, como veis, pues donde comemos habitualmente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, eso es lo que os tengo que contar, ilustrado sobre todo para que sepáis cómo es la vida aquí. Después que está terminando de amanecer, os enseñaré una foto de exteriores para que veáis cómo está ahora mismo la base. Muy bien, Ricardo. Pues muchísimas gracias por la exposición, por la presentación de todo lo que hacéis ahí. Pues nada, seguro que los estudiantes tienen un montón de preguntas. Vamos entonces ahora a comenzar con Paco. Cuando quieras, Paco. Bueno, Paco, te voy a presentar. Bueno, es doctor en ciencias físicas y catedrático de matemática aplicada también en la Universidad Politécnica de Madrid. Paco trabaja en el mismo equipo de investigación que Ricardo, concretamente en el grupo de simulación numérica en ciencias y en ingeniería. Y bueno, su investigación se centra en la glaciología, en particular digamos que en la dinámica, el balance de la masa de los glaciares, lo que evolucionan los glaciares a lo largo del tiempo. Y ha participado en 8 campañas antárticas. Una de ellas pues ha estado un año completo, Paco. La verdad que esto es muchísimo tiempo en un sitio tan hostil, además. Ha estado en una estación estadounidense, Amundsen Scott, en el Polo Sur, y ha estado también en 7 campañas árticas. Ha participado, es decir, en Antártida y en el Ártico. Ha sido jefe de la base antártica Juan Carlos I en la campaña 2006-2007, porque no sé si sabéis que hay dos bases antárticas españolas, ¿no? Una es la Juan Carlos I, que la gestiona el CSIC, y la otra que es Gabriel de Castilla, ¿no? Si no me equivoco, que la gestiona el Ejército. Y bueno, Paco es investigador principal de este grupo y bueno, tendrá un montón de cosas que contarnos. Adelante, Paco, cuando quieras, nos cuentas tu experiencia en Muy esta bien. profesión. Buenos días a todos y es un gusto estar aquí con vosotros y con los estudiantes galegos. Lo que voy a hacer es, tengo una presentación preparada que tiene imágenes y fotos, entonces la voy a usar digamos, como guía para lo que es la presentación y luego ya en el turno de preguntas, pues ya tenéis ahí opción de preguntar todo lo que queráis. Entonces voy a compartir la pantalla, lo primero. Segundo. Segundito. ¿Veis ahora ya la presentación? Sí, la estamos viendo, Paco. Igual tienes que No, quitar la opción de igual moderar. sí, ha pasado como antes. Ha Sí, la pasado como antes. Esperar un segundo. Ay, muy bien. Ahora la veis ya a modo de pantalla completa, ¿no? La veis todos bien, ¿verdad? Sí, nosotros la vemos bien. Vale, pues nada. Entonces, la presentación, esperar que yo tengo, o sea, vosotros lo veis bien, pero a mí me molestan. Esperar un La segundo. gente que hay por ahí, ¿verdad? No, sí, esperar que voy a quitar un Sí. poco de la visión. Esto así. Sí, a veces hay una opción de ver. eh, No es que la quiero así. A ver, minimizar. Así. Vale, así me sí, veo mejor. sí. ¿Se ha ido la presentación o la veis? Sí, la vemos, ¿eh? Nosotros la vemos en pantalla completa y arriba tenemos las imágenes de No, los es que a mí diferentes es a mí proyectos. al que me ha desaparecido, entonces no me puedo. Un segundito solo. No sé Sí, por qué. A ver, mi pantalla. Así. Ahora. Vale. sí. Ahora, ¿Nos o ves a sea, mí? Te damos vosotros el OK. lo seguís viendo bien ahora, ¿no? Yo te doy el OK y vamos viendo. Y todos los Vale, colegios, OK. vale, de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre glaciares y cambio climático dentro de esta sesión que han organizado del CSIC Galicia. Entonces, vaya, se me va, es que se me va.
que me va y no... A ver, tu pantalla. Así. A ver si... Un segundito. Si pongo a pan de página... No sé por qué. Es que se me ha quedado... A ver, algo hay aquí raro. O sea, vosotros estáis viendo la presentación, ¿no? Sí, nosotros la vemos, es solo que tú puedes probablemente configurarla para verla con las personas a la derecha o arriba, pero Sí, debes sí, de ver. no, eso está hecho. Lo que pasa es que no sé por qué me aparece todo como duplicado. A ver, espera un segundito. Y no me sale los modos de avance entre la presentación, siquiera. Vaya, se me ha... A ver, pero esto tiene que tener solución. Un segundín. Configuración de cómo lo ves. Sí, espera un momento que voy a dejar de compartir. Un Sí, segundo. sí, sí, sin problema. A ver, esto le damos a este para que salga así. Vamos a compartir, compartir, que salga entero. A ver, es que ahora, ¿Sí? lo veis entero entonces, ¿no? ¿Lo ves bien? ¿Puedes avanzar bien? Sí, sí, ahora sí, pero vosotros Vale. lo veis bien también, ¿no? Vale. Es que a veces Bien, es incómodo. vale, Dime, dime. entonces, la primera cosa es, vamos a hablar de glaciares. Os ha comentado Patricia que estamos en el Año Internacional de Conservación de los Glaciares. Entonces, la primera cosa es saber qué es un glaciar. Un glaciar es una gran masa de hielo, pero la cosa es cómo se forma. ¿Se forma porque se congele agua, por ejemplo? Pues no, no es el caso. Un glaciar realmente se forma por precipitación de nieve, o sea, va cayendo nieve año tras año y esa nieve que en épocas frías o en zonas frías no llega a fundirse toda durante el verano o no se funde prácticamente nada, va compactándose cada vez más y más y más. Cuando la nieve cae, aquí veis un típico cristal de hielo que tiene una forma así como hexagonal y formas muy bonitas. Según va cayendo más capas y más capas, cada vez se va comprimiendo más. Entonces, al principio tiene un porcentaje muy alto de aire entre los distintos cristales de hielo, pero llega un momento en el cual ya queda tan poquito aire que aún quedan burbujitas digamos, de aire dentro del hielo, pero ya dejan de estar interconectadas entre sí. Y a partir de ese momento ya se dice que es hielo. Eso ocurre cuando tiene una densidad, perdonad un segundo, de unos 840 kilos por metro cúbico y luego sigue aumentando la densidad hasta unos 900 kilos por metro cúbico, que sería la densidad típica que el hielo, que es menor que la del agua y por eso el hielo flota en el agua. ¿Vale? Entonces, decía que los glaciares se forman entonces por compactación de nieve que va cayendo año tras año. Sin embargo, eso es totalmente distinto de lo que sería el hielo marino. Aquí vemos una imagen que es del hemisferio norte, donde vemos Groenlandia por un lado y por otro lado vemos el océano Ártico, pero que está congelado. Esto es hielo marino. Y este hielo marino, ese sí se forma por congelación de agua de mar. Pero sin embargo, ese es un hielo que es mucho más fino. Ese hielo es un hielo que tiene entre 1 y 3 metros de espesor y por debajo tiene el océano. Sin embargo, aquí a la derecha veis a Groenlandia, aquí con la flecha verde, y Groenlandia es un manto de hielo ya continental y los glaciares, digamos ya de continente, esos son los que se forman por compactación de nieve y tienen espesores que va de unos cientos de metros hasta incluso varios kilómetros. Después veremos números más concretos. Entonces, luego podríais decir, por ejemplo, plantearos un iceberg, los icebergs flotantes en el mar, ¿eso es hielo marino o es hielo continental? Pues realmente un iceberg es hielo continental. Es un trozo del hielo continental, del hielo del continente. Ese hielo, fijaos que, por ejemplo, imaginaos la Antártida. Esto es una foto de la Antártida. Aquí veis la Antártida y en todo lo que veis de fondo es un gran manto de hielo de muchos cientos de metros que está avanzando lentamente. Ese hielo, el hielo, aunque vosotros lo veis como duro, pero el hielo se va deformando lentamente y va avanzando movido por la gravedad. Entonces, cuando ese manto de hielo llega sobre el mar, flota sobre él, esta parte que veis aquí realmente es hielo continental, pero flotante, a eso se le llama plataforma de hielo, y lo que veis aquí abajo, o sea, que aquí veis que es como una especie de acantilado, y es hielo flotante. No sé si sabéis que si el hielo flota, la parte que está emergida, la parte que está fuera de la superficie del agua,
es solamente 1/9 del total, o sea que por abajo, después veremos otra foto, es muchísimo más, es como 8 veces, 9 veces más grande que esto. Y esto de aquí que hay, que se ve también blanco, eso es hielo marino realmente. Ese es el hielo que es el que tiene 1 metro, 2 metros. Y este iceberg precisamente es un trozo, un gran témpano de hielo flotante, pero que se ha desprendido, se ha roto de aquí, de esta plataforma de hielo. O sea que lo importante también que os quedéis en la cabeza, el hielo marino es fino, del orden de 1 metro o varios metros. El hielo de los glaciares puede tener centenares, incluso kilómetros de espesor, y los icebergs son fragmentos de hielo que se han desprendido y que están flotando y que se van moviendo por el océano hasta que por fin se funden. ¿Por qué es importante estudiar los glaciares? Pues hay distintos factores. Por un lado, los glaciares regulan el clima de la Tierra. Podéis imaginaros, por ejemplo, habéis oído hablar del efecto invernadero, ¿no? Entonces, ese efecto invernadero da lugar a que la Tierra se caliente. Eh, entonces, los glaciares, imaginaos una zona, los glaciares son muy blancos. Donde hay nieve están muy blancos. Entonces, si es blanco, la radiación que viene del Sol se refleja a la atmósfera, se devuelve una gran parte, se refleja. Y sin embargo, si el hielo desaparece, y a lo mejor hay océano, por ejemplo, por debajo, si es hielo marino, o aparece la Tierra es mucho más oscura y entonces absorbe mucho más de la radiación que se recibe del Sol. Es decir, que si hay menos glaciares, la Tierra se calienta bastante más, mientras que si hay más glaciares, mucha de la radiación del Sol se devuelve al espacio y por lo tanto la Tierra se calienta menos. Luego los glaciares también hay ciertas, no en España, pero hay ciertas zonas del mundo donde el agua de fusión glaciar en verano es una fuente de agua potable y de regadío para muchas poblaciones. Por ejemplo, en la zona del Himalaya, todo el norte de la India, incluso en la zona del Tíbet y demás, hay muchas zonas que viven realmente del agua que se funde de los glaciares en verano. Son zonas, además, es muy importante incluso que precisamente cuando un glaciar suelta agua, cuando se funde, es precisamente en verano, que es cuando el clima está más seco. Entonces, es estupendo porque ese agua que usan para regadío, o sea, se estima que a veces hay varios miles de millones de personas que en el mundo, también en la zona andina, por ejemplo, en los Andes, en Centroamérica, hay muchas zonas que para el agua potable y el agua de regadío depende totalmente de, el agua de los glaciares. Luego los glaciares también son un recurso turístico, son una cosa muy bonita de ver. Este es un glaciar que está en el Perito Moreno, en Patagonia, en la Argentina, y atrae mucho turismo. En Suiza también es el típico sitio, Suiza, Austria, hay una serie de países donde los glaciares son un elemento importante de lo que es el turismo y si desaparecieran esos glaciares, pues muchos de los complejos turísticos que hay montados alrededor de los glaciares, incluso muchas veces también incluso pistas de esquí que están sobre el glaciar, pues todo eso se perdería. Y luego también sabéis que los glaciares, la fusión de los glaciares contribuye a la subida al aumento del nivel del mar. Y entonces, de hecho, luego veremos algunos números o cantidades de cuánto subiría el nivel del mar si todos los glaciares o la Antártida o Groenlandia se derritieran. También, fijaos, esto enlaza con el nombre de esta presentación. Esta presentación, digamos, la jornada esta, se le ha llamado Testigos del pasado, ¿no? Porque realmente los glaciares son un testigo del pasado en el sentido de que acumulan información dentro del hielo, acumulan información de cómo era la atmósfera primitiva, de qué tipo de temperaturas teníamos, de cómo era de alto o bajo el nivel del mar en el tiempo pasado. Eso se estudia haciendo perforaciones en el hielo, es lo que se están viendo en estas imágenes. Es un sistema mecánico que hace un agujero en el hielo y toma un testigo de hielo, es decir, sube un fragmento de hielo que aquí estáis viendo, que estos están sacando un fragmento de este hielo. Entonces, ese hielo, la información aquí están en una especie de laboratorio subterráneo, están analizando esas muestras de hielo y ahora diremos que es, bueno, está aquí ya puesto. ¿Qué tipo de cosas de información se extrae o se estudia dentro de estos testigos de hielo? Pues por un lado, se estudian las propias moléculas de agua que constituyen el hielo, ahora veremos un poquito más de detalle de eso, pero también las burbujas de aire que quedan atrapadas entre los cristales de hielo. Recordad que cuando esos cristales de hielo que caían en forma de nieve se iban compactando, formaban el hielo. Y entonces ahí quedan unas burbujitas de hielo, perdón, de aire, que están dentro del hielo y que nos dan información de cómo era la composición de la atmósfera en tiempos pasados, pero en tiempos pasados que pueden ser hasta
hasta 1 millón de años. O sea que precisamente a través de estudios de estos testigos de hielo podemos saber cómo era la atmósfera, cuál era el contenido de dióxido de carbono, de metano, de estos gases de efecto invernadero, pues hace cientos de miles de años, e incluso los testigos más antiguos que se han recogido en la Antártida llegan hasta prácticamente el 1 millón de años. Y también la propia estratigrafía del hielo nos da información de eventos pasados. Por ejemplo, en las fotos, en una de las fotos que ha enseñado Ricardo antes, veíamos unas cenizas volcánicas. Entonces, esas cenizas volcánicas pues nos dan idea las que él ha enseñado son erupciones conocidas, pero a veces tenemos erupciones producidas hace hace miles o cientos de miles de años que también podemos conocer que ocurrieron precisamente porque tenemos esos testigos de hielo. Aquí tenéis unas cuantas imágenes más. Aquí veis dentro de lo que sería el testigo, se llama testigo al cilindro de hielo que está dentro de la carcasa en la cual se extrae. Y a veces estos, como tienen profundidades muy grandes, pues hay que bajar este cacharro cientos de metros con unos tornos como estos que veis aquí. Entonces, para haceros una idea, para ver, no es que sea inmediato, pero, por ejemplo, ¿por qué se estudia la composición del hielo? El hielo tiene, dependiendo del curso en el que estéis, os habrán dicho lo que son los isótopos o no. Digamos, el oxígeno, normalmente su peso molecular son 16, el oxígeno ordinario, ¿vale? Sin embargo, existen isótopos que quiere decir que sigue siendo oxígeno, que tiene el mismo número de protones y electrones, pero tiene más neutrones. Y como tiene más neutrones, pesa más. Tiene en total 18 elementos, digamos. Y este 16. Es un oxígeno más pesado. Entonces, cuando se produce la evaporación en el océano, siempre se evapora más fácilmente el oxígeno 16. Lo que ocurre, imaginaos en la imagen de la izquierda, es una imagen en una época interglacial donde no había prácticamente glaciares, se evapora del océano, pero por lluvia vuelve otra vez al océano, con lo cual la proporción de oxígeno 16 y oxígeno 18 en el océano se mantiene, mientras que en una época glaciar el oxígeno 16 que se evapora se cae en los mantos de hielo en forma de nieve y queda ahí atrapado. Y entonces, ¿qué lleva consigo? Que en el océano hay más oxígeno 18. Y entonces, estudiando a veces los testigos de hielo y a veces otros testigos parecidos, pero cogidos del fondo del océano, yo puedo saber, estudiando la proporción entre los dos isótopos del oxígeno, si era en una época glaciar, una época interglaciar, una época más cálida o una época más fría. Estas burbujitas que os decía también, que quedan atrapadas dentro de los cristales de hielo, lo que nos hablan, ya os he dicho, que era la composición de la atmósfera primitiva. Y básicamente, pues serían las fluctuaciones de cómo han cambiado los gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo geológico. Básicamente del dióxido de carbono, del metano, del óxido de nitrógeno, pero también a veces de la concentración de polvo y aerosoles, ¿vale? De polvo atmosférico. Luego, a nivel de estratigrafía de hielo, tenemos, cuando se ven los testigos de hielo, a veces, si son relativamente recientes, yo puedo hasta contar lo que serían los estratos, la nieve acumulada cada año, porque la nieve que cae en verano, alrededor de ciertos glaciares, sobre todo los de montaña, en invierno está todo cubierto de nieve, pero en verano, en los glaciares de montaña, sigue estando el glaciar, pero las montañas circundantes que están alrededor ya están desprovistas, la nieve se ha fundido en verano. Entonces el viento mueve polvo y entonces los estratos digamos, la época de verano se registra precisamente por esa presencia digamos, de polvo, de aerosoles en los testigos de hielo. También os ha comentado Ricardo que también podemos analizar los niveles de cenizas volcánicas y con los niveles de cenizas volcánicas, si tenemos erupciones datadas, conocidas de su fecha, pues podemos datar lo que es el testigo de hielo y a veces, si no, conocer que se produjeron erupciones en tiempos pasados donde no había registros históricos, por así decirlo. Luego también a veces es hasta curioso. Cuando se genera una explosión nuclear, pues en los años 70, por ejemplo, en el Pacífico hubo muchas explosiones, muchas pruebas nucleares francesas. Pues esas pruebas nucleares generan un isótopo del cesio que queda registrado también dentro de lo que es el hielo. Entonces, al tomar un testigo de hielo,
si somos capaces, hacemos un análisis y detectamos el cesio 137, podemos decir que, es decir, este es el estrato que corresponde a las pruebas nucleares que hubo en los años 70. O más recientemente, por ejemplo, habréis oído hablar del accidente nuclear de Chernóbil. Entonces, en toda la zona del Ártico, si nosotros hacemos un agujero en el hielo y analizamos la composición de los isótopos, también detectamos que el cesio 137 tiene un nivel que dice, aquí, este es el año en el que se produjo la explosión nuclear de Chernóbil. O sea que hay que realmente los testigos de hielo dan mucha información de muchos factores relacionados con la historia. Se me ha quedado otra vez bloqueado. A ver. Vaya. A ver, ups, ahora ha avanzado no sé cuántas. Entonces, con toda esta información, si os fijáis en esto sería un registro. Aquí, digamos, en esta escala, marca los miles de años antes del presente. O sea que es un testigo de hielo que llega hasta 400.000 años antes del presente. Pero de este tipo los hay hasta hace casi 1.000.000 de años. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, aquí sería como cómo han variado las temperaturas en el pasado. Cuando las temperaturas están altas, en esta gráfica roja, las temperaturas altas son las épocas interglaciares, las épocas entre periodos fríos, que serían los periodos glaciares. Entonces, nosotros ahora, digamos, el presente está aquí, el cero somos nosotros. Y esto sería hace 400.000 millones de años, la parte izquierda. Entonces, nosotros, una cosa importante que sepáis es que ahora estamos viviendo en una época cálida. Es decir, que incluso aunque el hambre no estuviera sobre la Tierra, digamos, los propios glaciares estarían desapareciendo también. Porque estamos en una época cálida y estas épocas que hay aquí entre medias son las épocas frías o interglaciales. Lo que ocurre es que el hombre, con sus emisiones de gases de efecto invernadero, está haciendo que esa deglaciación de los glaciares vaya mucho más rápidamente de lo que iría por su propia cuenta por procesos naturales. Entonces, también es importante que en los propios registros veis aquí cómo ha ido evolucionando el verde, el de arriba, cómo ha ido evolucionando también la concentración de CO2. Más CO2 en las épocas cálidas, menos CO2 en las épocas frías. Pero aquí lo que podéis ver en la parte derecha, donde dice esta que está con esta elipse aquí arriba, es que el nivel de CO2 que tenemos hoy en día, eso se mide en partes por millón en volumen, pues es prácticamente de 420 partes por millón, cuando en el pasado realmente ni en las épocas cálidas solía rebasar los 300. O sea que los niveles de CO2 que tenemos hoy en día son mucho más fuertes que todos los que ha habido en el último 1.000.000 de años. Si nos vamos todavía más atrás en la historia, hubo épocas supercálidas en las que el CO2 y las temperaturas eran mucho más cálidas, no había glaciares, no había Antártida, no había nada, pero que digamos que del último 1.000.000 de años estamos ahora en los niveles más altos. Y este tipo de información lo conocemos precisamente a través de estos estudios de testigos de hielo. Se me queda un poco bloqueado, no sé por qué, la transmisión. ¿Me seguís escuchando bien? Sí, nosotros te escuchamos perfectamente, ha ido bien. Ahora simplemente estás a diapositiva y estamos viendo la primera parte de la izquierda. Sí, vale. Es que me está diciendo que la conexión es sin esta. Vale, bien. No lo hemos notado, un pelín ahora, pero bien. Vale, sí, parece que se está recuperando. Vamos a ver. Hay una parte también, o sea, una pregunta interesante para vosotros sería, si os pudiera hacer preguntas, sería decir, ¿qué os imagináis? Que si yo me voy a la Antártida y hago un agujero dentro del hielo, según me voy más profundo, ¿está más frío o está más caliente? Pues la respuesta es que la temperatura realmente aumenta según nos vamos más abajo. Es decir, en la Antártida, donde está el frío, es en el exterior. A lo mejor en el centro del continente antártico estamos a 50 grados bajo cero de temperatura media anual en el centro del continente. Y sin embargo, si vamos para abajo de la Antártida, a lo que sería la base del glaciar, donde está en contacto con la roca, ahí viene el calor del interior de la Tierra. Sabéis que vosotros en el interior de la Tierra hay zonas incluso que están medio fundidas la roca. O sea que viene un calor del interior de la Tierra. O sea que la zona inferior la zona inferior es más cálida. Y de hecho es tan caliente que en muchos casos, cuando tengo una capa de hielo muy grande, como ocurre en la Antártida, se forman lagos subglaciales, que se forman únicamente porque el calor que viene del interior de la Tierra
funde el hielo del glaciar de la Antártida por debajo y forma lagos que a veces llegan a profundidades de hasta 300 y 400 metros de agua por debajo de todo lo que sería la capa de hielo de la Antártida. Luego también sabéis que los glaciares, eso lo he dicho antes, los glaciares se mueven por efecto de la gravedad, se van deformando y van avanzando a velocidades que en muchos glaciares son relativamente lentas. Si el glaciar termina además en mar, entonces lo que tenemos es que se van desprendiendo fragmentos del glaciar y van cayendo al mar, que serían lo que formaría los icebergs. En este caso son muy pequeñitos los que habría generado esto. Entonces, como pregunta, podríamos plantear aquí también a qué velocidad avanzan los glaciares más rápidos. Se está quedando otra vez lenta la conexión y es raro. No te preocupes, Paco, fue bien, vimos el vídeo, cómo se desplegó, cómo se fue. O es que esta debería ser una imagen que sale automáticamente sin problema. Y además es que he puesto la conexión por cable. No sé qué le ha pasado para no tener la wifi. A ver, aquí, entonces, esto sería una preguntita como que podía plantearos. ¿A qué velocidad se avanzan los glaciares más rápidos? O sea, un glaciar que es hielo, es como una especie de río de hielo que se va moviendo normalmente lentamente, pero no siempre. Entonces, velocidades que podía ser 10 metros por año, 100 metros por año, 1000 metros, o sea, 1 kilómetro por año, o 10 kilómetros por año. Pues realmente la respuesta es que los glaciares más rápidos llegan a velocidades mayores de 10 kilómetros por año. Este que veis aquí en la imagen es un glaciar en Groenlandia, Jakobshavn Israel, y este se mueve a más de 10 kilómetros por año, prácticamente a unos 12 kilómetros por año en promedio. O sea que hay glaciares realmente que son rapidísimos. Pero realmente un glaciar de estos de los que veis en los Alpes, por ejemplo, un glaciar de los Alpes, en Suiza, Austria, pues esos se mueven a lo mejor más bien 50 metros al año, 100 metros al año o cosas de ese estilo. De hecho, este es un glaciar de los Alpes, el glaciar más largo de los Alpes, y hablando de glaciares, ¿os podéis imaginar cuántos glaciares pues, de este tipo o de este tamaño hay en el mundo? Pues glaciares, aquí nuevamente, es decir, 10.000, 50.000, 100.000, 250.000. Pues la respuesta realmente es que más de 250.000. De hecho, hay un catálogo, un inventario de glaciares en que hay recogidos más de 270.000 glaciares en el mundo. Y de todos modos, nos podríamos decir, vamos, por un lado conocemos que hay un gran manto de hielo que cubre la Antártida y hay otro también muy grande que cubre Groenlandia. También sabemos que hay hielo marino y luego tenemos esos 270.000 glaciares del mundo. ¿Dónde pensáis quién contiene más hielo de todos estos? ¿Los 270.000, por ejemplo, o juntos o la Antártida? Pues realmente la respuesta a esta, si el ordenador quiere avanzar, está un poco holgazán. Bueno, voy avanzando la respuesta. Realmente el manto de hielo de la Antártida es el que más hielo tiene, seguido del manto de hielo de Groenlandia y de luego de todo ese resto de glaciares del mundo. De hecho, para que veáis la proporción, es una cosa que es a lo mejor impresionante. Esos 270.000 glaciares que hay en el mundo no ocupan en volumen más que el 1% de todo el hielo que hay almacenado en glaciares. Otro 11% sería Groenlandia y el 88% estaría en la Antártida. Entonces la siguiente pregunta sería decir, si estos glaciares se funden, o sea, a día de hoy, lo que se están fundiendo este año, por ejemplo, ¿quién contribuye más a la subida del nivel del mar? Pues podríais pensar que la Antártida, que tiene el 88%, diríais, pues hombre, es mucho más gigantesco, pues estará soltando mucho más agua, contribuyendo más a la subida del nivel del mar. Y sin embargo no es así. Son los pequeños glaciares, pues otra vez se me está quedando, esta sería la pregunta, ¿quién contribuye más a la subida del nivel del mar? Y la respuesta es que son los pequeños glaciares del mundo los que más contribuyen a la subida del nivel del mar. ¿Y eso por qué los glaciares pequeños que ocupan muchísimo menos volumen son los que más contribuyen a la subida del nivel del mar? Aquí veis un ejemplo de uno de estos pequeños glaciares. En el año 2002, en el año 2007 y en el 2019 que prácticamente ha desaparecido. Está retrocediendo. Pues realmente lo que ocurre es que los cuerpos más pequeños responden más rápido a los cambios de temperatura. Es decir, si hay un calentamiento climático, un glaciar que sea pequeñito
experimenta ese cambio de temperatura en su interior mucho más rápidamente que la Antártida, que es un continente impresionante con una grandísima masa de hielo. Y además también ocurre que los pequeños glaciares normalmente están situados en regiones relativamente templadas, mucho más cálidas comparadas con lo que sería la Antártida. Esta la voy a saltar. Bueno, quizá la única curiosidad es que estamos hablando del aumento del nivel del mar y que sepáis que toda la parte azul de esta tarta es la contribución a la subida del nivel del mar por parte de los glaciares, pero que hay una componente, la mayor de todas, esta que está en verde, es la expansión térmica del océano. Vosotros habéis oído en física que cuando un cuerpo se calienta, se expande. Pues cuando hay un calentamiento climático, también se calienta el océano y el océano al calentarse se expande y lleva consigo que aumente el nivel del mar. Y como veis, una contribución que es muy grande. Eh, Sin embargo, también es curioso que si se funden cualquier hielo flotante, sea hielo marino o sea un iceberg, que es un trozo de hielo continental que está flotando, aquí veis la proporción más o menos de lo que sería el tamaño. La parte que nosotros vemos emergida del iceberg es más o menos un noveno de lo que sería la parte sumergida. Entonces, pero lo curioso es que la fusión del hielo marino no implica que aumente el nivel del mar. Es decir, que si este iceberg se fundiera, no aumentaría para nada ni un solo milímetro el nivel del mar. Eso lo podemos ver con un simple experimento. Imaginaos un vaso que lo llenáis con un hielo dentro y que lo llenáis hasta el borde. Y el hielo sobresale de lo que es y está lleno de agua hasta el borde. Pues cuando ese hielo se funda, el agua se quedará hasta el borde, pero no se habrá derramado en principio ni una sola gota. ¿Y eso por qué es? Fijaos que ya lo hemos dicho antes, el hielo flota en el agua porque tiene menor densidad que el agua, por el tema del, no sé si habéis estudiado el principio de Arquímedes. Entonces, precisamente por ese principio de Arquímedes, cuando este hielo se convierta en agua, ocupará menos espacio y precisamente será el espacio que rellenará será el que se ha perdido de la parte emergida, ¿vale? Pero que es importante saber que si se funde todo el hielo marino, que todo el hielo flotante, eso no contribuye para nada a la subida del nivel del mar. Luego, para que os hagáis simplemente una idea del tamaño de la Antártida, aquí pregunta, ¿cuántas Españas de hielo constituiría en la Antártida? Es decir, ¿la Antártida es 7 veces más grande que toda España? ¿O 14? ¿O 28? ¿O 56? Podéis pensar vosotros mentalmente la respuesta. 28 veces o 14 o 7 o 56 el tamaño de España. Pues la Antártida sola es 28 veces el tamaño de España. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, es como 28 Españas juntas. Es un continente que es tremendo. Aquí veis un poco la proporción en áreas, están como a escala. Aquí estarían todos los 270.000 glaciares del mundo, que serían como vez y media España. El manto de hielo de Groenlandia es más o menos un poco más que una vez y media España y la Antártida que es como 28 veces el tamaño de España. Pero eso es solo lo que es el continente. Aquí en estas fotos, por ejemplo, en la derecha veis, una es el hemisferio norte, a la izquierda, y a la derecha el hemisferio sur. Aquí veis la Antártida y en invierno la Antártida está rodeada de hielo marino y cuando está rodeada de hielo marino, pues prácticamente duplica su tamaño global. Sería como 65 veces España. Todo esto que veis aquí en blanco sería como 65 veces España. O sea que es una cantidad que realmente es impresionante. Y ese hielo que vemos, y la Antártida como continente, ¿cuántos años os imagináis que puede tener? ¿100.000 años? ¿1 millón de años? ¿10 millones de años? ¿30 millones de años? Pues en este caso, pensad la respuesta vosotros, pues la respuesta es 30 millones de años. Realmente el hielo más antiguo que se ha datado en la Antártida, que se ha recogido, os he dicho antes, es de aproximadamente 1 millón de años. No se ha encontrado necesariamente el hielo más antiguo porque habría que hacer agujeros por todas partes y evidentemente en una cosa que es 28 veces el tamaño de España, podéis imaginaros que no es viable. Pero que en cualquier caso también daos cuenta de que esto es un continente que realmente se mueve todo, digamos. El hielo que hay aquí se va moviendo hacia la costa, se va formando más hielo según se va depositando nieve y está en movimiento continuo. Entonces, ese glaciar que cubre el conjunto de la Antártida tiene al menos 30 millones de años y ha permanecido allí incluso a través de las épocas interglaciales, incluso en las épocas cálidas del pasado ha permanecido. Esas épocas glaciales, durante el último millón de años,
se han producido más o menos cada 100.000 años. Digamos, cada 100.000 años ha habido un periodo cálido entre otros fríos que son más largos los fríos que los cálidos. ¿Vale? Pues todos esos ha sobrevivido la Antártida, todos ellos. Y también os sonará a lo mejor que que en la zona de Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, había también en el pasado, hace unos 20, si nos vamos por ejemplo atrás en el tiempo, hace unos 20.000 años, el norte de Europa tenía un gran manto de hielo también, muy espeso, muy grueso, y había otro también en el norte de Norteamérica, tan grande o mayor que la Antártida actual, y esos han desaparecido ya hoy en día. Realmente el manto de hielo de la Antártida llegaba hasta Nueva York. Nueva York estaba cubierto de hielo, y de hielo de cientos de metros. Y esto es una pura información de qué pasaría. Es una pregunta también. ¿Cuánto subiría el nivel del mar si se fundiera el hielo de todos los glaciares del mundo, pues, sin la Antártida y Groenlandia? Si esos 270.000 pequeños glaciares se fundieran, ¿cómo subiría su nivel del mar? Pues subiría simplemente medio metro, más o menos. ¿Vale? Sin embargo, si se fundiera todo el hielo de Groenlandia, subiría 7,5 metros, que sería como un edificio más o menos de 2 plantas. Pero si se llegara a fundir todo el hielo de la Antártida, subiría el nivel del mar 60 metros, que sería como un edificio de 20 plantas. O sea que eso quiere decir que si cualquier zona costera de España mismo, pues cualquier zona, pues vayáis a, yo qué sé, vais a cualquier pueblo de la costa, quedaría totalmente sumergido, porque la altura de un edificio de 20 plantas, pues es una altura que es considerable. Pero ya os he dicho que la Antártida lleva 30 millones de años donde está. O sea que no es previsible que aún con calentamiento climático, lo que se está estimando es que para fin de siglo el aumento del nivel del mar esté más o menos entre medio metro o 1 metro, dependiendo de cómo nos comportemos, digamos, los humanos en cuanto a escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Entonces, aquí es justo con la misma imagen que hemos visto antes, decir, ¿qué futuro les espera a los glaciares? Lo que está claro es que los pequeños glaciares, como le está ocurriendo a esos glaciares, de aquí a fin de siglo, la mayor parte de ellos van a desaparecer. Prácticamente la mitad del volumen de hielo que está en los pequeños glaciares, en los de montaña, pues en los Andes, en Alaska, en los Pirineos, en los Alpes, en los Himalayas, pues de estos una buena parte va a desaparecer de aquí a fin de siglo. Eh, Groenlandia perderá bastante hielo, la Antártida algo menos, pero digamos que con el paso de según vayamos sumando años, en cientos o miles de años, lo que pueda pasar, pues evidentemente es bastante más imprevisible. Pero bueno, que desde luego los pequeños glaciares ya les podemos ir diciendo adiós a muchos de ellos. Por ejemplo, los glaciares de los Pirineos, queda muy poquito ya de los Pirineos de glaciares, y de aquí a lo mejor a 20, 30 años seguramente hayan desaparecido ya por completo. Otros durarán hasta fin de siglo, otros durarán cientos de años todavía, incluso los pequeños glaciares, y la Antártida, pues esperemos que siga donde está otros cuantos millones de años, porque como se fundiera todo el hielo de la Antártida, ya hemos dicho antes que sería el nivel del mar. Aquí simplemente voy a pasar ya muy rápido unas imágenes. Esta es de la base antártica española, que os ha enseñado Ricardo ya antes. Habéis visto también una imagen de la base antártica española. Estos son fotos, pues, del comedor que habéis visto con él, cómo es una habitación, el saloncito. ¿Qué tipo de animales tenemos por ahí alrededor de la base? Pues básicamente pues hay pingüinos, focas de distintos tipos, focas Weddell, focas leopardo, leones marinos, elefantes marinos, son digamos, la fauna típica de una isla como Isla Livingstone. Ya os ha comentado Ricardo que para movernos en el glaciar o nos movemos con moto de nieve, pero a veces también tenemos que ir con esquíes moviéndonos y encordados, porque los glaciares tienen grietas que a veces están cubiertas por puentes de nieve y es peligroso evidentemente caer por ellas. ¿Tipos de trabajo que hacemos? Pues trabajamos, por ejemplo, con georradar. El georradar es como usar técnicas radar para determinar el espesor y las propiedades físicas del hielo. ¿Vale? Hacemos también medidas de la velocidad. Estas estacas que ha comentado Ricardo las medimos con un GPS diferencial, un GPS de alta precisión, y lo medimos en distintos instantes, en distintos años, y con eso podemos ver cómo se han ido moviendo los glaciares. Estudiamos cuánta masa ganan y pierden los glaciares para saber
hemos de ver no solo cuánta nieve se acumula, sino qué densidad tiene esa nieve y también cuánta nieve o hielo se funde en el verano. Y la diferencia entre lo que gana de masa el glaciar y lo que pierde sería lo que se llama el balance de masa, que nos diría si el glaciar está haciéndose cada vez más pequeño o cada vez más grande. Todas estas fotos que ha estado enseñando Ricardo son de... Y la base antártica española está en la Antártida, pero en una zona que es relativamente templada comparada con el centro del continente. En la base antártica española, en verano, ahora es verano en el hemisferio sur, pues la temperatura está más bien, está muy cerca de los 0 grados, en el glaciar está un poco más fría, y en invierno son unos cuantos grados bajo cero, en media, a lo mejor mínimas de 15 o 20 grados. Sin embargo, si nos vamos al centro del continente, os ha comentado Patricia que yo cuando tenía poquitos años, en el año 20, en el año 1983-84, estuve un año entero en la estación Amundsen-Scott en el Polo Sur. Pues en esta estación, por comparación, para que veáis aquí lo que serían las temperaturas, la temperatura típica de un día de invierno era 60 grados centígrados bajo cero. La típica de verano, en un día de verano, era 30 bajo cero. La media anual, de hecho, era 54 bajo cero y las temperaturas máxima y mínima observada, o sea, lo más caliente que ha estado ha sido a 12 bajo cero en toda la historia y lo más frío, cuando hay registros, hasta 82 grados bajo cero. Yo el año que estuve ahí un año, es una estación que está en el propio Polo Sur, lo cual quiere decir que yo estuve ahí un año, pero en ese año hubo un medio año de noche continua y medio año de día continuo. Y con este tipo de temperaturas, estando yo allí, la temperatura mínima fueron 76 grados bajo cero. Y luego también que sepáis que a veces se trabaja, por ejemplo, en el Ártico. Os han comentado que también hemos trabajado en el Ártico. Pues a veces no trabajamos en bases, sino que trabajamos también en campamentos. Entonces hay una isla que está, esto sería el norte de Noruega, y el Polo Norte estaría como a, pues digamos, si nos movemos unos 1000 kilómetros al norte del norte de Noruega, estaríamos ya solo a unos 1000 kilómetros del Polo Norte, hay un archipiélago que se llama Svalbard, que también está cubierto de glaciares. Entonces, para ir allí, se puede volar hasta allí, pero yo luego ya para ir a los glaciares, pues más bien nos movemos más bien en helicóptero y luego pues otra vez con motos de nieve. Pero lo que me refiero es que no siempre estamos trabajando en bases, sino que a veces también trabajamos pues cuando no tenemos una base y tenemos que trabajar en una zona remota, pues estamos en tiendas de campaña que, como aquí veis, la tienda de campaña se montó en la superficie de la nieve, hubo una nevada o una ventisca y se cubrió por completo de nieve. Entonces teníamos una tienda más grande que era la que usábamos de cocina, comedor y sala de estar, que por dentro pues tenía esta pinta, o sea, era una cosa pequeñita, se podía estar de pie, pero era la única. Lo que serían los dormitorios, las tiendas, cada uno teníamos nuestra tienda. Aquí estábamos, en esta expedición, estábamos 3 noruegos, un ruso y yo, trabajando en esta zona glaciar. Y para que os hagáis una idea, era una isla cubierta por un casquete de hielo, era una isla del tamaño de 2 veces Mallorca, y nosotros 5 éramos las únicas personas que había sobre esa isla, no había nadie más. El interior de la tienda, pues el interior de la tienda, pues nada, aquí veis un poco pues una especie de camastro que lo separamos del suelo para que esté menos congelado, pero la temperatura dentro, aquí normalmente en esta zona, a principio de la primavera, que es cuando trabajamos, la temperatura exterior era del orden de 20 grados bajo cero y dentro de la tienda era 10 grados bajo cero, ¿vale? Pero es mejor esa temperatura, se está mejor a esa temperatura que a 0 grados. Si estáis a 0 grados en un sitio con nieve, se hace agua, todo está encharcado y es asqueroso. Si estáis aquí, todo está en estado sólido. Hay que tener cuidado con todos los líquidos porque los líquidos todos se congelan. Por ejemplo, os podéis imaginar también aquí, bueno, esto es un váter. El váter que teníamos, pues el váter era un agujero en la nieve donde hacíamos pues nuestras cosas. Teníamos la tienda de trabajo. Teníamos aquí de compañeros que parecen muy románticos, pero que son peligrosos, los osos polares, que es un peligro de trabajar precisamente en la zona ártica, la presencia de los osos polares, porque los osos polares también en ocasiones, a ver si se mueve la pantalla, la siguiente foto, se ha quedado otra vez un poco bloqueada. Aquí.
Estamos aquí en este caso en una base polaca que está en esta isla que hemos visto arriba, en este archipiélago Svalbard. Pues los osos, pues sobre todo en invierno, lo que van es buscando comida y a veces se acercan hasta la estación. Pero ¿qué pasa entonces nosotros cuando estamos en estas tiendas de campaña? ¿Cómo nos prevenimos de los osos, de que no seamos nosotros comida de oso, por así decirlo? Pues lo que hacemos es poner una especie de perímetro con una especie de alambre que rodea toda la zona donde están nuestras tiendas de campaña y esto está conectado a una especie como de bengalas petardo que si pasa un oso y se acerca, rompería ese alambre y haría que se disparara la bengala y hace ruido que esperemos que asuste al oso y también lanza también fuego, como digamos que es una bengala, digamos, que está destinada por un lado a despertarnos a nosotros. Cuando trabajamos en el Ártico tenemos que llevar fusiles. Llevamos realmente pistola de señales que la usamos para espantar a los osos y ya en el caso más peor, pues también llevamos fusiles. Entonces, con esto nos despertaba, ya sabíamos que andaba por ahí un oso y entonces lo normal es que lo espantara, pero tenemos también fusiles por si acaso, porque hay que estar ahí muy prevenidos. Y bueno, básicamente esta es la presentación. Me he dado cuenta que se ha saltado una parte, cuando se ha quedado atascado al principio, había una parte, voy a dejar ya de compartir la pantalla. eh, Había una parte en la que se quería mostraros cuál era el espesor de hielo de la Antártida. Y esa es una de estas que se ha quedado bloqueada y me la he debido saltar. Entonces, pues sí quiero que os hagáis una idea. Lo que es la Antártida de grueso, era una pregunta que decía, ¿sabéis el tamaño, por ejemplo, de la Torre Eiffel? Que es una cosa muy grande. La Torre Eiffel es más grande que las torres estas grandes que hay en Madrid. La Torre Eiffel tiene como 300 metros de altitud. Es como un edificio de 100 plantas. Entonces, ¿cuántas veces la parte más espesa, más gruesa de la Antártida, cuántas veces creéis que es más grande que la Torre Eiffel, que es más fina, cuántas veces? Pues la respuesta es que prácticamente llega a tener la Antártida en las zonas más profundas, llega a tener casi 5 kilómetros de hielo. Eso quiere decir que sería como entre 15 y 18 Torres Eiffel, unas encima de otras apiladas. O prácticamente el Aneto, el pico más alto de los Pirineos, mide unos 3.500 metros, pues sería como un aneto y medio prácticamente. O sea, son espesores de hielo brutales y gigantescos. Un glaciar típico de los Alpes a lo mejor tiene 100-200 metros. Estos glaciares donde está trabajando Ricardo, también en esa zona cerca de la base son 100-200 metros. Hay otras zonas de la isla donde llegan hasta 500-600 metros, pero que en el centro del continente antártico tenemos unos espesores de hielo que son realmente impresionantes. Bueno, pues lo dejo aquí, me he prolongado quizá un poquito, pero bueno, se ha quedado un poco también parado el asunto y me ha ralentizado un poco. Pero nada, ahora ya Patricia controla el asunto y podéis hacer todas las preguntas a Ricardo y a mí como queráis. Bueno, muchísimas gracias, Paco. La verdad que las dos presentaciones han sido muy interesantes y es bastante emocionante, ¿no?, seguirlas, porque, bueno, tanto en la Antártida como en el Ártico, pues ya veis las condiciones en las que trabajan. Yo creo que esa etiqueta de exploradores, ¿no?, que siempre pensamos en el personal científico, pues la tienen muy ganada, ¿no?, porque sí que es verdad que van abriendo camino y se enfrentan a muchas cosas nuevas, ¿no? Y bueno, además ha sido una presentación muy didáctica, con muchas preguntas. Como sois muchos colegios, pues bueno, no os las ha hecho en directo, pero bueno, ha querido que reflexionarais sobre muchos aspectos, ¿no?, que os hagáis muchas preguntas, que seáis curiosos. Entonces, bueno, si queréis podemos empezar con alguna pregunta, podéis levantar la mano. Y nada, creo que también además está por ahí Ricardo, cuando quiera pues abre el sonido y nos comenta. Estaba intentando moverse Sí, por la... justo ha terminado de amanecer, que gracias a Dios en esta época en la que estamos tenemos día y tenemos noche, porque si venimos en diciembre prácticamente siempre de día. Y como podéis ver, este es el estado de la base, que ha caído nevada esta noche en este momento. Se ha despejado, ahora mismo no hay viento, tenemos nubes al fondo y se nos está llenando la bahía pues de pequeños bloques de hielo que vienen de los glaciares, como podéis ver ahí. Teníamos uno grande, pero con el viento se ha ido para afuera. Pero bueno, ahora mismo es el estado en el que se encuentra la base. La gente todavía está durmiendo porque se desayuna a las 8, o sea que nada. Os dejo estas imágenes por si se me corta, que veáis en tiempo real pues el estado de la base española Juan Carlos I.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que es muy emocionante ver ahí que está amaneciendo, ¿no? Que aún está todo el personal durmiendo y ahí está Ricardo, pues eso, conectado con Galicia a casi 15.000 kilómetros de distancia. Pues nada, chicos y chicas, venga, cuando queráis, venga, es vuestro turno de preguntas. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es el primero? Rápido. ¿Alguna pregunta? Venga. Inés Esperanza. Abrís volumen y ya... Sí. Cep Carballeira, ¿quién? Pero sí que Carballeira. Sí, Carballeira está levantando la mano. Desconectad el micro, por favor. Tenéis que desconectar el micro y si queréis el siguiente colegio también se puede ir acercando a cámara el estudiante o la estudiante para que podamos, muy bien, ya está el siguiente ahí en cola. Sí. A ver, estamos con Cip Carballeira. Sí. Y si no habla... Sí. El Caballera luego hablaríamos con el Santa Tegra y luego también el Humberto Juanes que pidió la palabra sería después, ¿vale? Vale. Aquest no? Vale, habla. Hola. Eu teño unha pregunta para Ricardo. Sí, adelante. A miña pregunta é como sacar as fotos. Cando nos enseñou as fotos da diferenza entre o ano 1957 e o ano 2025, como a diferenza, así como que... Entendes a miña pregunta? Hola, hola, Ricardo, ¿has escuchado? Te hace una pregunta un estudiante de Cip Carballeira de cómo habéis hecho esas fotos del año 1957 y del año 2025. O sea, ¿dónde las conseguiste o cómo las sacasteis? A ver si Ricardo, igual Ricardo está volviendo a su sitio. Siéntate ya y a ver si te pueden contestar. A ver si contesta. ¿Ricardo? Creo que Ricardo no está disponible. Igual, a ver si vemos a Ricardo si tiene sonido. Si no, igual tú, Paco, puedes... Bueno, mientras se conecta Ricardo, vamos a ver, en las fotos de 1957 son unas fotos que se hicieron desde avión y hay un archivo histórico de esas fotos. O sea, que esas fotos se pueden conseguir, o sea, nosotros de hecho las tenemos. Hay una institución inglesa, el British Antarctic Survey, donde está el archivo histórico de las fotos y esas fotos también se han digitalizado, se han puesto en forma digital, de forma que tú las puedas descargar con ordenador desde tu sitio de trabajo. Muchas de esas fotos, incluso vosotros mismos, si estuvierais buscando en internet, podíais llegar a descargarlas, muchas de ellas. Las fotos actuales, las que él ha enseñado, se han hecho desde el dron, ha hecho también unas imágenes y luego esas imágenes tú puedes, con programas de procesamiento de imágenes, puedes montar una foto antigua encima, una foto moderna encima de una foto antigua y entonces ver cómo ha retrocedido lo que es el frente del glaciar. Como hoy en día, digamos, con el software que hay, tú puedes hacer, por ejemplo, que una de las fotos sea más o menos transparente y te deje ver la foto que está por debajo, tú las montas exactamente en la misma zona y entonces con eso comparas y ves cómo ha retrocedido el glaciar. El César Roque, ¿te puede silenciarse, por favor? Tengo una pregunta. Sí, pero dispara. Sí, El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, ¿cuántos Burj Khalifa sería para llenar la Antártida? De altura, más o menos. Sí. Pues hombre, ahora mismo me pillas porque no me sé cuál es la altura del edificio más alto del mundo, pero me parece que son... 828 metros. ¿Cuánto? 828 metros. Pues mira, pues aún todavía en la Antártida el hielo más profundo sería casi 5 veces, entre 4 y 5 veces el tamaño de ese edificio más alto del mundo. O sea, una cantidad impresionante. La zona más profunda. En media, el espesor medio de la Antártida, si pones las partes más finas y las más gordas y haces la media, aún así son 3 kilómetros. O sea que aún así sería como casi 4 veces ese edificio que me dices. Vale. O sea, mucho, mucho hielo. Tiene la palabra el CEP Santa Tegra y después sería el Colegio Humberto. Adelante. ¿Cómo colaboran otros países y organizaciones en la investigación antártica?
Pues, bueno, no sé si Ricardo sigue por ahí, pero bueno, voy contestando yo. Ricardo, cuando te incorpores, tomas tú el turno y vas respondiendo también. Digamos, hay un tratado internacional sobre la Antártida, se llama el Tratado Antártico, que se hizo en el año 1957 y que establece que la Antártida es un continente para la investigación, no permite que haya bases militares, es un continente que no pertenece a nadie, a ningún país, ¿vale? Entonces, está gobernado precisamente por este Tratado Antártico y hay una organización científica mundial que se llama SCAR, son las siglas, que lo que hace es intentar promover la investigación en la Antártida y asegurarse de que todo el mundo tiene derecho a hacer investigación en la Antártida. Entonces, hay mucha colaboración entre países, precisamente a través de esta organización mundial. Investigadores españoles pueden ir a una base americana, como hice yo, unos investigadores alemanes vienen a una base española como nosotros. Es decir, es un continente que está desmilitarizado, es un continente que está destinado a la ciencia. Hoy en día también está protegido, no se pueden extraer recursos minerales tampoco de la Antártida, está, digamos, prohibido. Y hay mucha cooperación a nivel internacional que es favorecida con unas organizaciones internacionales para la ciencia que permiten el intercambio de información. Además, prácticamente toda la información que recoge un país la pone a disposición de todos los demás. Hay unas bases de datos centralizadas donde los resultados de las investigaciones quedan recogidos y todo el mundo puede usar esos datos. Perfecto. Vale, tiene la palabra el plurilingüe Humberto y después sería el amor de Dios. ¿Cómo es viajar a la Antártida? ¿Cal o glaciar más alto? Bueno, a ver, viajar. Para ir a la Antártida hay distintas formas. Depende la Antártida es gigantesca, entonces depende de a qué parte de la Antártida vayas, vas de una forma o de otra. Por ejemplo, cuando vamos a la base antártica española, lo que hacemos es ir hasta el sur hasta lo que sería Patagonia, la Tierra del Fuego, que es la parte más al sur de Sudamérica. Y entonces, hasta allí vamos en un vuelo normal, como si fueras de turismo. Pero luego a partir de allí solemos coger un barco que es por ejemplo, el Hespérides, y hay que navegar durante 3 días, porque son aproximadamente unos 1000 kilómetros, para llegar hasta la base antártica española. A veces, en lugar de eso, cogemos un avión, también en Sudamérica, que nos lleva. Hay una isla que está cerca de la base antártica española, no en la misma isla, pero en otra isla cercana, hay una pequeña pista de aterrizaje que no tiene ni asfalto siquiera, es sobre tierra. Pero entonces, si tú vas, puedes volar ahí y entonces son a lo mejor 3 o 4 horas desde Patagonia hasta la base, pero luego de todos modos tienes que coger otro barco porque en la base antártica española no hay, bueno, no hay puerto tampoco. O sea, que tú cuando llegas en barco y del barco te bajas a una Zodiac, una embarcación de estas neumática, pequeñita, y con esa vas desde el barco hasta lo que es la playa y desembarcas en la playa porque ni hay puerto, ni hay aeropuerto, ni hay nada. Pero hay otras zonas de la Antártida a las que se va, por ejemplo, desde, no sé, cuando fui al Polo Sur, pues en ese caso volamos desde Nueva Zelanda, que está en el Pacífico, cerca de Australia, digamos. De Nueva Zelanda volamos hasta una base que estaba en la costa. En esa base en la costa, el avión aterriza sobre hielo, porque es una parte digamos, de plataforma de hielo, pero que está muy lisa y con ruedas atraviesa sobre el hielo. Luego cambiamos de avión a uno que tenía patines en lugar de ruedas como para tren de aterrizaje, y con ese volamos ya hasta el interior del continente y ese aterriza directamente sobre la nieve como sobre unos esquíes, por así decirlo. O sea que depende mucho en qué zona trabajes y a qué zona vayas. A veces vas a zonas de la costa, pues hay también a veces gente que va desde Sudáfrica, desde el sur de África, va en barco hasta bases que están en la costa en esa zona de la Antártida. Y ahí lo que pasa es que hay que navegar a lo mejor durante casi 10 o 12 días. Bien. Ahora tiene la palabra el Colegio Santiago Apóstol, que son los que pusiste las preguntas en el chat, entiendo. Y luego tenemos unas preguntas del CEIP Paraísal que los han hecho por el chat. Santiago Apóstol, ¿quieres que lea las preguntas? Estáis sin volumen ahora mismo.
Leo las preguntas. Vale, perfecto. Vale. Bien, el Santiago Apóstol pregunta a mis alumnos qué estudios académicos han realizado las personas que trabajan en la base antártica. Bueno, es muy variado porque nosotros, por ejemplo, Ricardo ya ha dicho, Ricardo es ingeniero de telecomunicación, pero luego también estudió topografía y él lo está utilizando mucho, pues precisamente porque él es dentro de nuestro grupo quien hace todos los mapas de glaciares y este tipo de cosas. Yo estudié ciencias físicas y dentro de ciencias físicas de especialidad geofísica, que es física de la Tierra, que es o sea, la física aplicada al estudio de la naturaleza y de la Tierra. Pero en la base española realmente hay mucha gente trabajando. Entonces, hay gente, por ejemplo, la gente que está estudiando pingüinos, focas y demás, pues es gente que ha estudiado, lógicamente, biología. Hay gente que está estudiando, por ejemplo, los líquenes, que son de las pocas formas vegetales que hay en la Antártida. Entonces, esta gente también son biólogos. Es decir, es muy variado realmente. Hay geólogos estudiando la Antártida también. Hay gente que está estudiando, hay químicos. O sea, realmente prácticamente todas las áreas de la ciencia están más o menos representadas en los estudios de la gente que está trabajando en la base antártica española. Muchas gracias, perfecto. El Zeid Paraisal nos ha dejado unas cuantas preguntas en el chat. Te las voy a ir leyendo. La primera que nos han dejado es ¿qué animal habéis encontrado en el permafrost? En el permafrost. Bueno, realmente la Antártida hay que pensar, el permafrost es el terreno permanentemente helado, el suelo helado, por así decirlo. Entonces, la Antártida realmente está cubierta de hielo casi en su totalidad y hay permafrost muy poquito alrededor en las zonas de la periferia que está descubierto de hielo. Entonces, de hecho, en la Antártida prácticamente animales en permafrost no se han encontrado. Es más bien eso es en las zonas polares del hemisferio norte, norte de Siberia, en las islas árticas, Ártico canadiense y demás. Y entonces realmente a nivel de animales lo que se han descubierto habitualmente son pues animales ya prehistóricos. De hecho, hay congelados pues tipo mamuts, por ejemplo, pues es una cosa que se han descubierto ya en varias ocasiones y simplemente porque, digamos, han quedado sepultados y están además en un estado de conservación generalmente muy bueno, precisamente por el frío, porque es como si estuvieran congelados. Pero en la Antártida en particular, no, eso es siempre en la zona ártica, que es donde hay mucho más permafrost. También preguntan cuál ha sido la tormenta más adversa que habéis encontrado en la Antártida. Bueno, la Antártida, bueno, ahí también, fijaos, por ejemplo, cuando yo estuve el año entero en el centro del continente, el clima, la situación atmosférica es muy tranquila en general, porque hay un anticiclón, una zona de, o sea, altas presiones, que quiere decir buen tiempo, está despejado y no hay prácticamente no mucho viento. Sin embargo, como el aire se enfría mucho, y hay pendiente hasta llegar a la zona de la costa, fijaos también que el interior de la Antártida está casi a 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces ese aire frío va avanzando hacia la costa, lo que se llaman vientos catabáticos, cada vez yendo mucho más rápidamente y cuando llega a las zonas costeras en momentos de tormenta, llegan hasta los 200 kilómetros por hora. O sea, en las bases que tienen en la Antártida, si estás en el centro del continente, son más tranquilas, meteorológicamente hablando, aunque son más frías. Sin embargo, si son estaciones que están en la costa, son estaciones con fenómenos meteorológicos mucho más fuertes, adversos, incluyendo el viento en particular, y ya digo que hasta 200 y más kilómetros por hora se han registrado y muy a menudo en las bases costeras de la Antártica. Y la última pregunta del Paraisal. No sé si el Colegio Amor de Dios tiene alguna pregunta que quiera hacer más. Si algún centro quiere hacer alguna otra pregunta, que levanten la mano en cámara o que utilicen una de las reacciones. Y la última pregunta del Paraisal es, quería saber cuántas horas trabajáis al día normalmente cuando estáis ya en la base antártica. Bueno, pues eso es muy dependiente de en qué base estés y el régimen de trabajo. Eso depende mucho. En la base antártica española se intenta hacer un horario de trabajo más o menos ordinario. Es decir, también es cierto, en la base hay gente que trabaja y está viviendo en la base y otra gente que realmente estamos trabajando en el glaciar. Entonces, normalmente nosotros desayunamos y salimos para el glaciar.
estamos como la jornada de trabajo, unas 8 horas o algo así, y volvemos más o menos para la cena. Nos saltamos la comida, digamos, nos llevamos algo, algunas barritas energéticas o algún chocolatina o algún bocadillo o algo para comer algo a mitad del día, pero vamos, normalmente pues de ese orden. Pero también es cierto que el tiempo que estás allí, al final trabajas incluso cuando llegas a la base, pues sigues trabajando. Aprovechas mucho el tiempo porque sabes que estás normalmente poco tiempo en la base, igual estás 3 semanas, 4 semanas, y es una oportunidad importante y intentas aprovechar al máximo, incluso fines de semana. Pero luego también, por ejemplo, cuando he enseñado las fotos de cuando hemos estado 5 personas por nuestra cuenta en una base ártica, pues ahí estábamos en el centro de una isla que era cubierta de hielo por completo, y ahí lo que estábamos haciendo eran medidas de georradar. Nos teníamos que ir con las motos de nieve, a veces muy lejos, hasta cientos de kilómetros de donde teníamos el campamento, y entonces a veces salíamos, además allí era permanentemente de día, y entonces a veces pues nos tirábamos 18 horas seguidas trabajando, simplemente para aprovechar, porque ya que te vas y te vas lejos, pues para trabajar. Por eso digo que depende mucho del tipo de base, del tipo de trabajo, pero vamos, diríamos que en las bases se intenta hacer una vida lo más normal posible, por así decirlo. Y horarios de trabajo, pues sobre eso, del orden de 8 horas o cosas de ese estilo por día. Muy bien. Colegio Amor de Dios, no sé si tenéis alguna pregunta o algún otro centro tiene alguna pregunta para hacer. Sí. Hola, Amor de Dios. Santa Trega también sería la siguiente, no se preocupen. Colegio Amor de Dios. Adelante, amor de Dios, sí. No se os escucha. En caso de que no se escuche, si quieren lo pueden escribir en el chat y lo leo yo en voz alta. Sí, A ver. Problemas del directo, no hay ningún problema. Colegio Amor de Dios, tristemente no se les está escuchando. Está escribiendo, yo creo que está escribiendo en el chat, ¿verdad? Vale. Amor de Dios. Vale. Entonces, mientras está escribiendo Amor de Dios, Colegio Santa Tegra, creo que tenía una pregunta. Vale. ¿Qué especies de pingüinos hay? Especies de pingüinos hay muchas. Los que más, digamos, en la base antártica, sin embargo, hay un par de especies que son más típicas. Los pingüinos más típicos que has visto en casi todas las fotos normalmente son los pingüinos emperador o el pingüino rey, que es un poquito más pequeño, pero aún así es el más grande y sin embargo, pues a lo mejor mide 1,20 m, 1,20 m, 1,25 m, 1,30 m, pero de ahí no pasan. Sin embargo, en la base antártica española, los pingüinos, los que en la zona de la base antártica española, el pingüino que más abunda es el pingüino barbijo. Se llama barbijo porque tiene una especie como de cinta negra, sí, una especie de cinta negra alrededor de la barbilla y parece que sea como una barba. Y es el pingüino barbijo el que más abunda. Y luego hay a veces pingüinos papúa, pero estos son pingüinos ya que son bastante pequeños. Estos normalmente los adultos pues no pasan de lo que serían los 60 centímetros o una cosa así. O sea, son pingüinos más bien pequeñitos. O sea, que en la base española alguna vez también ha habido algún pingüino macaroni, que son unos que tienen una cresta amarilla en la cabeza, que parece que es un pollo, pero esos son bastante raros. Los que más son los barbijos, sobre todo, y luego, de hecho, en la otra isla, la isla de Decepción, hay unas colonias de pingüinos barbijo impresionantes, que tienen a veces, han llegado a tener 25.000 o 100.000 pingüinos en una colonia. Y esos son los más abundantes. En la isla Livingston realmente hay más bien grupos pequeños de pingüinos. Bien, ya tenemos la pregunta del amor de Dios. Lo que querían preguntar es por qué celebramos el 21 de marzo el Día de los Glaciares. Bueno, la elección del día es un poco, digamos, eso es nuevo, ha sido la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la que decidió que este año, el 2025, fuera el Año Internacional de Conservación de los Glaciares y tenían que elegir un día pues, para el Día Mundial de los Glaciares. La elección del día 21, pues probablemente es el primer día de la primavera, es cuando cambia, en la Antártida. Bueno, perdón, en esta zona tenemos vaya, ya lo diré, es el día más, es el solsticio de primavera, no sé, bueno, realmente
yo creo que es por el cambio de estación, ¿no? O sea, lo han cogido como es el primer día de la primavera y han elegido ese pues porque sí. O sea, quizá por esa razón. Perfecto. Pues no sé si queda alguna pregunta más. Si no, tenemos aquí una nosotros desde la delegación, que sería las razones que habéis elegido para elegir esta profesión concretamente. Ya, bueno, ya también el por qué un poco. Sí, eso no. Sí, podríamos haberlo comentado antes. ¿Ricardo está conectado o no se ha perdido la conexión? Creo que se ha perdido tristemente la conexión. Vamos a ver. No vemos su pantalla. Tristemente no su pantalla, entonces puede que haya perdido la conexión. Sí. Bueno, en mi caso, digamos, yo, pues siendo estudiante, pues en mi caso en particular, yo siendo estudiante, yo tuve un profesor de física que era extraordinariamente bueno y que me motivó muchísimo a estudiar. Y yo cuando, pues ya con a lo mejor 12, 13, 14 años, ya había decidido que quería estudiar física. Luego, dentro de lo que es la física, me gustaba especialmente pues, las cosas relacionadas con el clima, la meteorología. eh, y entonces, por esa razón, luego me gustaba mucho también la naturaleza, salir al aire libre. Había estado en la zona de los Pirineos, había visto los valles glaciares tan tremendos que hay, cómo la presencia de glaciares en el pasado había sido capaz de excavar los grandes valles glaciares que hay hoy en día en el Pirineo. Me resultaba también muy impresionante. Y entonces con eso decidí, dentro de la física, cogí como especialidad la meteorología, pero la meteorología iba junto con la geofísica, que es la física de la Tierra, que estudia terremotos, el campo de la gravedad, el geomagnetismo. Y dentro de eso, al final, yo tuve incluso mejores profesores y me gustó también mucho el tema de la geofísica. Y entonces me metí más en la parte de geofísica que en meteorología. Y luego, pues también por puro gusto, por así decirlo, a mí siempre me habían llamado mucho la atención las masas heladas del planeta, pues empezamos a estudiar lo que son los glaciares. Y también porque colaboramos en aquel entonces con tuvimos ocasión de colaborar con unos investigadores rusos que estaban trabajando en glaciares y establecimos relación con ellos, empezamos a trabajar, luego ya nos juntamos con otros noruegos, con otros alemanes y ya va evolucionando tu trabajo y nos centramos prácticamente en ese tema. Pero vamos, que es un tema de, por un lado, gusto personal, pero por otro lado también a veces el tener buenos profesores pues fomenta las vocaciones, porque ya digo, yo desde los 13 o 12, 13, 14 años ya había decidido que quería hacer física. Qué bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún colegio? Estamos viendo. Bueno, la verdad es que creo que Paco ha contestado un montón de preguntas, tanto parte técnica, de la parte de la vida en la estación, su experiencia. Creo que hemos aprendido un montón de cosas sobre los glaciares, ¿no? Ahora todo esto tiene que sedimentar en nuestras cabezas y creo que ha sido un día diferente en la escuela, una mañana distinta. Creo que ahora vais al recreo ya como muy, muy informados, ¿no? Y habéis visto eso, lo que es la Antártida. Entonces, pues nos agradecemos a los dos, a Paco y a Ricardo, pues eso, esta experiencia que nos habéis contado, ¿no? Porque es que hasta a nivel medioambiental, lo que implica la rotura de los glaciares, cómo hacéis en investigación para medir cómo evoluciona la masa, o sea, bueno, habéis hablado muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo que sepan los chavales pues que los glaciares también tienen un impacto en la vida de las personas, porque son fuente de agua dulce, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más, pero bueno, encantados por aquí. Por lo menos hacer un aplauso. Sí, están aplaudiendo. Algunos centros están aplaudiendo. No sé si se escucha, ¿no? Pero un aplauso a Francisco y a Ricardo. Sí. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con vosotros y tener vuestras preguntas y responderlas. Y nada, pues nada, que trabajéis mucho, que al final sabéis que el tema de la vocación profesional sale de precisamente el gusto por aprender y por saber cosas. Y en eso también los profesores, evidentemente que sepáis que vuestra labor también es fundamental en eso, para despertar vocaciones. Gracias a todos, ¿eh? Está Sonia.